¿Has escuchado hablar de la ideología de género? Esta nos dice que tanto los hombres como las mujeres y sus roles están hechos por la sociedad, son construcciones sociales. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de los roles del hombre y la mujer? ¿Son iguales o son distintos? Veámoslo hoy en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes, cada semana, aquí estamos para estudiar, para profundizar, para analizar, incluso debatir las ideas que están aquí en este folleto de Escuela Sabática. Y para eso tenemos a grandes invitados que nos acompañan en esta semana. En primer lugar, vamos a empezar por las damas. Tenemos a nuestra amiga Catalina Arévalo. Ella ya nos ha acompañado en anteriores oportunidades, ¿verdad? Y ha tenido tremendas exposiciones. Veamos hoy día si será así. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, ya, gracias a Dios. Agradezco mucho la invitación de poder participar en esta lección que se viene muy interesante. Así que esperamos también poder aportar con comentarios y también contenta de poder estar aquí, ¿no es cierto?, interactuando con los chiquillos. Súper, muchas gracias. También tenemos a nuestro amigo Moisés Belli, que se repite el plato, ¿verdad? Ya nos acompañó la semana pasada. No, ahora nos va a acompañar nuevamente. ¿Cómo estás, Moisés? Oye, muy feliz, bastante encantado de estar realmente en este programa especial. Y sí, que Dios bendiga al programa y a todos los que nos están escuchando esta noche en vivo, completamente en vivo, claro que sí. Amén, ¿verdad? Y como estamos en vivo, bueno, déjenos sus preguntas ahí en el chat, en YouTube o en alguna red social que nos están viendo para poder responderlas quizás al final del programa. Muy bien. Y para finalizar esta presentación, vamos a hacerlo también con nuestro pastor Hermosilla. Él también nos ha acompañado anteriormente y nos vuelve a acompañar el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, pastor? Bien, Jan, muy bien. Un gusto estar nuevamente aquí junto a ustedes, junto a estos panelistas tremendos, ¿cierto? Catalina, Moisés, y obviamente dirigidos por nuestro Dios y coordinados a través de tus preguntas. Muchas gracias, pastor. Pastor, vamos a pedirle ahora que nos pueda hacer una breve oración para invitar al Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe en estos tremendos temas que tenemos que estudiar hoy en día en la actualidad, frente a esta ola tremenda de mundanalidad que nos está acechando, sobre todo a los jóvenes que nos están viendo, por favor. Oremos. Padre Celestial, estamos ante ti implorando que tu Santo Espíritu sea la dirección para nuestras palabras, para nuestra mente, para nuestro entendimiento, para que todo lo que hablemos a esta hora sea para honra y gloria tuya. Y sobre todo, mi Dios, para entregar un aliento de esperanza a quienes, Señor, están sufriendo a través de esta temática que vamos a tratar hoy día. En tus manos nos entregamos, no habiendo mérito en nosotros, sino en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la lección de hoy día se trata de diferentes. Ya vamos a hablar acerca de temas diferentes. Para eso vamos a pedirle a nuestra amiga Catalina que nos pueda leer la Biblia allí en el Génesis capítulo 1, versos del 26 al 28, por favor. Bien, dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas gracias, Catalina. Muy bien, entonces sobre esta, la base está aquí en esta parte de la Biblia y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. La primera pregunta es, ¿de qué manera hay un concepto, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? En la iglesia hay un concepto de que
nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza, es lo que nos tocó y no hay nada más que hacer. ¿De qué manera este pensamiento puede abrir las puertas al paradigma de la ideología de género dentro del seno de nuestra iglesia? Con relación a esa pregunta, Jan, es indiscutible, ¿cierto? Que nosotros, como mencionas, tenemos una naturaleza arraigada, una naturaleza con la cual eh, no fuimos creados, porque Adán y Eva, ¿cierto?, fueron creados con la naturaleza divina. Ahora, después de haber pecado, se trasladó la naturaleza pecaminosa a nosotros. Y aquí es importante quizás definir algunos términos. Por ejemplo, las palabras, los conceptos, nosotros debemos, para analizarlos, debemos dejarlos libres de la connotación social y cultural. Por ese motivo, ¿cierto? Nosotros no podemos involucrar la ideología de género en la cultura. ¿Para qué? Para que tengamos claro a qué se está refiriendo. Lo segundo, estamos viviendo en una sociedad erotizada y lamentablemente hipersexualizada. Por lo tanto, este es otro problema, ¿cierto?, que abarca la pregunta que nos realizas. Ahora, con relación a ello, quizás ver algunos términos como los que tiene la RAE, que cuando se habla de sexualidad, habla de un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas. La OMG dice que la sexualidad tiene que ver con las partes, con 4 partes específicas, donde incluye lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual, que es de aquí donde Génesis 1:27 habla, ¿cierto? Varón y hembra los creó. Ahora, hay una definición académica que es bien interesante con relación a ello. La sexualidad es una capacidad que tiene cada ser humano que le permite sentir y comunicar a través de su propio cuerpo. Entonces, con relación a ello, Dios creó a la humanidad como 2 personas que son respectivamente idénticas, masculino y femenino. Desde este punto de vista, ¿cierto? Nosotros debemos saber que Dios cuando nos creó para que pudiésemos estar completos, nos creó como varón y hembra. No creó solamente al varón, sino creó varón y hembra. Entonces, la Biblia inseparablemente liga el género al sexo biológico y no hace distinción entre los dos. Entonces, aquí cuando nosotros vemos nuestra postura como iglesia adventista ante esta problemática de la ideología de género, nosotros debemos saber que nuestros fundamentos están ligados a la palabra de Dios. Y eso es lo que afirmamos con claras distinciones entre lo femenino y lo masculino. Ahora, el relato de la creación de Génesis nos da los fundamentos para esta relación de la sexualidad o de la ideología de género. Vaya, creo que la pregunta de Jan es muy compleja y tiene mucha relación con la lección porque casi al final del día habla del tema de las personas que sienten atracción por personas de su mismo sexo y en qué punto es ese deseo es pecado. Y eso tiene mucho que ver con lo que comentó Jan de qué pasa que la cristiandad puede estar en un estado en el cual alcanza la santidad o la perfección cristiana que Cristo ha prometido. Me gustaría rápidamente leer Santiago 1:14, perdón. Rápidamente que dice, un texto muy conocido, dice cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie, y sigue. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí por lo menos que Santiago nos aclara la diferencia entre el deseo, si yo soy deseo, permito que reine en mi mente, que me domine, ya en la mente decido y he pecado, cuando consiento ese deseo, que la palabra es epitomía y que la Septuaginta también lo usa como para deseo, codicia, ¿no? Y esto es interesante porque fíjense
Que eso quiere decir que Satanás nos tienta donde él sabe que podemos caer, donde tenemos mayores probabilidades de caer. Acá podemos mencionar, por ejemplo, a José. Rapidito, ¿no? Ese ejemplo de que el esposo de Potifar cuando lo tienta es porque Satanás creía que por allí iba a caer José. Pero él se aferró a Cristo, dijo, no voy a pecar contra Jehová. Entonces, en efecto, si hay un mensaje, hay un evangelio que promete salvarnos de, si bien, no de la tentación, pero sí salvar, es decir, Dios no va a evitar que seas tentado, pero sí Dios te va a dar poder en su nombre de poder resistir la tentación. Ya lo dice, por ejemplo, también Judas 24, que dice que Él es poderoso para mantenernos sin caída. También Pablo llega a decir en Timoteo, segundo Timoteo, que yo sé que en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, sin duda alguna, hay un evangelio que da ese poder. O sea, aquella persona, por ejemplo, que tenga tendencias de gustarle, personas de su mismo sexo, puede someter eso, solo no puede, pero en Cristo sí puede, mirando a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puede entrar este paradigma? Si entramos entonces, si entramos con la teología de que el hombre, incluso con Cristo, tomado de Cristo Jesús, no puede vencer la tentación, es imposible vencer la tentación, es posible que caigamos en una línea muy delgada de tolerar o ser negligente o ser suavizados con el pecado. De hecho, la ideología de género no solamente es el tema de aceptar a los, digamos, ser un poco de conciencia, de tolerar a las personas homosexuales, que no maltratarlas, también es un tema de pensamiento que intenta, como bien dijo el pastor, decir que el niño puede ser niña a pesar que nació niño, o la niña puede ser niña a pesar que nació niño. También hablan del lenguaje llamado lenguaje inclusivo. Es decir, el paradigma igualitario intenta llamar a las personas, incluirlas. Esa inclusión, por supuesto, como cristianos podemos amar y amar a todas las personas, pero como iglesia, si entendemos de que el hombre nunca va a dejar de pecar, inevitablemente la tendencia es ser negligente y permitir que incluso miembros bautizados de la iglesia, miembros del adventismo, puedan estar en pecados abiertos y no pase nada. Y no pasa absolutamente nada. Que obviamente como iglesia hay un orden eclesiástico en el cual cuando existen pecados públicos existe la desfraternización. Y hay de hecho, hay ciertos pastores, cierta tendencia de que se elimine el tema de la desfraternización a pesar que se cometan este tipo de cosas abiertas. O sea, sin duda alguna, esta teología puede abrir las puertas a este paradigma igualitario. ¿Qué puedo decir? Ya no he hablado tantas cosas. Pero ciertamente la pregunta es compleja, pero no tanto. Dios creó un modelo perfecto en el Edén, ¿no es cierto? Adán y Eva, un modelo perfecto, a la imagen y semejanza de su creador. Más adelante vamos a hablar de eso, pero el problema es que, claro, el hombre decidió pecar, no tenía ninguna tentación. De hecho, el NJ dice que cuando Adán viene Eva, ¿no es cierto?, ahí come de las frutas, no tenía hambre. Se previó toda oportunidad para que él no tuviera, digamos, una excusa como para decir que como, no, es que Adán tenía hambre, por eso cayó. No, él no tenía hambre, sino que lo hizo porque él decidió hacerlo. Decidió pecar en ese momento y prefirió obviamente el amor de su esposa, y nosotros ya sabemos la historia. ¿En qué pasó? Por un hombre, ¿no es cierto?, entró el pecado en el mundo y la muerte. Pero también dice la Biblia que por un hombre también entró la salvación a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Fue que cuando entró el pecado, los hombres, como dice bien Santiago, como citó Moisés, empezaron a decidir alejarse de Dios. Se empezaron a alejar de Dios. Ya el primero fue Caín, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, Lamec, que fue el primero que tomó 2 esposas, ¿no es cierto?, para sí, y que empezó a pervertir la imagen que Dios había dado, en este caso, en la familia. Y empezaron a alejarse más y más y a acostarse hombres con hombres, de 3, de 4, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que abren la sierra del Señor en cuanto a los antediluvianos y que eran muy parecidos a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, la perversión sexual que había. Y todo lo que fue pasando, y nosotros sabemos que contra más tiempo seguimos en esta tierra, va siendo peor. Más, ¿no es cierto?, se va avanzando en el pecado. Entonces, el mundo creó otra imagen distinta, otra idea diferente, en el que ahora no es tan malo.
lo que se hace en el que ahora la cultura perfectamente puede entrar, es esa cultura, ¿no es cierto? Perfectamente puede entrar. En la iglesia no está malo porque vamos cambiando. Ahora, ¿qué le veo yo el peligro? Es que cuando Cristo vino con su sangre, Él restauró esa imagen otra vez, ¿no es cierto? Para nosotros. Ahora Él nos da poder para poder vencer y para poder volver a hacer esa imagen. El problema es que cuando negamos y decimos a veces que, por lo menos para mí, ese sería un problema, yo poniéndome en el lugar si yo fuera homosexual, ¿no es cierto? Y sé que, no, que Cristo me puede salvar en mis pecados y no de mis pecados. Realmente yo digo, yo puedo seguir teniendo relaciones sexuales o sea, soy mujer con mujeres, teniendo, ¿cuándo que se llama? Un vínculo, etcétera, o puedo seguir cultivando esos deseos, aunque no lo practique, puedo seguir cultivándole en mi mente, etcétera, porque no hay ningún problema, no hay solución para esto hasta que Cristo venga. En realidad lo que Cristo me dice es que hay solución en Él de estas cosas en la cruz del Calvario, no cuando Él venga. Cuando Él venga va a cambiar todas esas tendencias que yo traigo, porque tengo, y como dice Moisés, Satanás sabe y ahí se me mete para que yo caiga, y nosotros muchas veces ahí vamos, ¿no es cierto?, porque no le pedimos al Señor su fuerza. Pero Él es justo para librarlos, para librarnos de los pecados, como dice Pablo. Él es fiel y justo para librarte. Si tú confiesas tus pecados, Él te va a librar, Él te va a sanar, Él te va a limpiar y te va a ayudar a poder caminar rectamente. Por eso Dios siempre aconseja caminar recto. Por eso a la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. Si Dios lo pide es porque se puede en Él, porque yo no puedo hacerlo. Ninguno de nosotros podemos dejar de pecar. Pero Dios sí puede darnos su poder, y por medio de andar en su Espíritu Santo nosotros podemos luchar en esta vida contra las tentaciones. Entonces, realmente me daría mucha lástima si fuera homosexual y me dicen eso, porque sería triste para mí decir, pucha, nunca voy a poder dejar de hacerlo. O sea, realmente parece que no hay solución para lo que me está pasando. Pero Cristo murió por ti, si alguien me está escuchando por ahí, Cristo murió por ti y con su sangre te dio poder para poder vencer y para cambiarte. O sea, Él puede, tiene ese poder, ¿cómo no va a poder si es Dios? De cambiar tu vida y de realmente hacer de que tú vuelvas a hacer a su imagen. Y eso nos pide también cuando hablamos del matrimonio. Que más adelante también lo vamos a ver en esta correcta relación entre hombre y mujer. Él también desea que el hogar sea un lugar armónico, tal como fue en el Edén. Obviamente, no sé si vamos a llegar tan a nivel, porque eso era como hermoso, o sea, los animales no tenían pecado, no había maldad, no había ni una cosa alrededor y era muy hermoso. Pero sí el Señor nos promete que en su nombre podemos vencer. Entonces, ese sería el peligro que yo le veo, porque podríamos dejar entrar cualquier cosa y bueno, pues todo se vale, no sé, así lo veo yo. Ay, disculpa, ya. Así es, Catalina. Adelante, pastor, adelante, pastor. Sí, Pastor. el apóstol dice, ¿cierto? Someteos a Dios y resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos realidad eso en nuestra vida, nosotros comenzamos a cumplir también la obra que Dios tiene. Hay un escritor que dice, Dios tenía un único hijo y lo hizo un misionero. ¿Para qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Pero también, ¿cierto? Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, todos nosotros tenemos esta naturaleza que nos lleva a pecar. Pero mediante Cristo Jesús, nosotros ahora somos más que vencedores. No solamente porque Cristo nos dio la victoria, sino que porque nosotros ahora, mediante la dirección del Espíritu Santo, podemos vencer día a día. Para eso, ¿cierto? Necesitamos de la justicia impartida. Ese es un tema que nosotros necesitamos a diario, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Si no está, lamentablemente vamos a caer en lo mismo. Cuando le mencionaba a Moisés, en delante le mencionaba sobre la pregunta, dice lo siguiente: ¿en la iglesia hay alcohólicos abstemios? Sí, sí. Sí, sí hay alcohólicos Sí, hay. abstemios. Por supuesto que sí. ¿Hay drogadictos abstemios? También. También. Entonces, miren qué importante, si hay alcohólicos, hay drogadictos, hay mentirosos abstemios, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces, hay groseros abstemios. Todo, ¿cierto? Hay una infinidad de
de formas de pecar, ¿cierto? Que son abstemios cuando han conocido a Cristo. Y en este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de la ideología de género, hablamos de la sexualidad o la homosexualidad, ¿cierto? Nosotros también vamos a encontrar que en la iglesia tenemos homosexuales abstemios. O sea, que han sido capaces de vencer esa tendencia, pero con la ayuda de Dios y el apoyo, miren, aquí es importante, el apoyo de una iglesia que no lo condena, sino en todo lo contrario, se transforma en su red de apoyo para él poder mantenerse fiel a Cristo. Oye, pues nada, porque eso es lo que ha dicho el pastor. Pero, ¿saben? Me llama la atención porque nosotros cuando decimos homosexual, no distinguimos entre las personas que sienten el deseo o atracción por personas de su mismo sexo, pero que no han consentido en el deseo, con las personas, no distinguimos a personas que ya tienen pareja homosexual, que incluso han tenido una vida homosexual, o sea, un hogar homosexual. Entonces, en efecto, lo que el pastor bien dice, que Dios no condena la tentación, lo que condena es que la persona consienta la tentación, como bien dice Santiago. Y ahora, mira lo que dice la mensajera del Señor en relación a qué pasemos con nuestras inclinaciones. ¿Qué puedo hacer con mi inclinación? Dice, si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir donde nos conduje nuestra propia voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad para que tengamos una voluntad alta, noble y elevadora. O sea, Dios puede hacer eso. O sea, Dios puede hacer ese milagro poderoso. Así es, muy bien. Antes de pasar ya a la otra parte, quiero leer un versículo que está acá en 1 Corintios capítulo 6, verso del 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero acá dice algo muy interesante, Pablo. Y esto erais a algunos de vosotros. Está hablando que en la iglesia ahí en Corintio habían estafadores, habían avaros, habían homosexuales, habían fornicarios, adúlteros, todo. Dice, y erais, pero viene lo maravilloso, algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, acá la Biblia nos deja claro que han pasado una vida nueva, han sido lavados, han sido justificados, están siendo santificados y pueden ser revestidos nuevamente por ese manto, esa imagen de Dios que puso en nosotros. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. El tiempo es cruel, como dicen, y ya han pasado 20 minutos. Así que vamos a seguir avanzando. De alguna manera ya respondimos la otra, así que ¿de qué manera? Bueno, acá vamos a hablar un poquito, algo que quizás a las mujeres no les gusta, como definir qué es una mujer, ¿verdad? Según, por ejemplo, ahí en Proverbio, nos muestra dos mujeres. Una es una mujer, esa mujer extraña, que acá usan el hebreo sor, que es profana, y también nos muestra esta mujer virtuosa, que es Hayil. ¿De qué manera estos conceptos bíblicos me muestran el concepto de qué es lo que es la mujer? Bueno, Jan, mira, cuando haces esta pregunta, ¿cierto? Haces una clara diferencia entre lo que nosotros creemos bíblicamente que debiese ser la mujer. No estamos hablando, ¿cierto?, de que nosotros somos machistas, sino todo lo contrario. La mujer virtuosa es una mujer que tiene tanto belleza, inteligencia, sabiduría, emprendedora, iniciativa, tiene valor. O sea, es algo propio. Esta mujer, ¿cierto?, que nos habla el capítulo 2 del libro de Proverbios, es una mujer que sigue un camino paralelo. O sea, que para ello todo es libertad, pero una libertad sin límites. Y es aquí donde entra el problema, ¿cierto? Porque la feminidad es buena en su justa medida. El machismo es bueno en su justa medida. O sea, todo tiene una medida justa, una medida exacta. Es como preguntarles, ¿el ego es bueno? ¿Es bueno que nosotros tengamos ego?
o tengamos un grado de narcisismo? Claro que sí, es bueno, porque eso no nos hace estar en el otro lado, en el polo opuesto. Pero el problema es cuando nuestro ego pasa a llevar a los demás y yo me creo el mejor, y en este caso, ¿cierto? Esta mujer de Zoar, esta mujer que es profana, sigue el camino contrario a la mujer virtuosa, esta mujer inteligente. Y mira, quizás mencionar lo siguiente, hay un escritor cristiano, ¿cierto? Un teólogo adventista llamado Frank Hassel, no sé si lo han leído, y él menciona el siguiente punto con relación a la mujer, con relación al ser humano en realidad, a este ser humano creado antropológicamente. Dice, el ser humano andrógeno no fue creado por Dios. Mira qué importante. ¿Por qué? Este ser humano, ¿cierto? Que hoy está diciendo, no, es que las testosteronas son las que a mí me producen esto. No, el ser humano fue creado varón y hembra. Y en este caso, ¿cierto? Algunos tildan a decir que este ser humano representa a Dios. ¿En qué forma? En que varón y hembra los creó. Entonces, Dios puede ser varón o puede ser hembra. Y no es así tampoco. Pero mira, cuando habla de ello, habla de un Dios que en su carácter, ¿cierto? Es diferente. Y es aquí, dentro de la historia, ¿cierto? Yo creo que han escuchado hablar de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría dice lo siguiente: por misteriosa divinidad, Dios es Padre, pero por la ternura que siente por nosotros, lo convierte en madre. Mira qué importante declaración. Está hablando del carácter, está hablando de la forma que él es. Pero ahora Isaías dice lo siguiente. Isaías compara el consuelo de Dios como el de una madre. Isaías 63, 66, 13. O sea, está hablando del carácter, no está hablando de lo biológico. Ahora, también Isaías 42, 14 lo compara como una madre que sufre y se acongoja, ¿cierto?, por el dolor de sus hijos. Entonces, cuando nosotros vemos esta mujer, es una mujer que está fuera de todo contexto por el cual Dios nos creó, que sobrepasó el límite, ese límite fue más allá, se extrapoló, ¿cierto? Y es aquí donde viene esta mujer virtuosa y dice, no, la mujer que Dios creó es esta mujer que tiene belleza, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, pero, ¿cierto?, bajo los valores y los principios con los que Dios la creó. Yo soy mujer, si no se habían dado cuenta. Así que tal vez la opinión va a ser un poquito más, para ver si hay alguna chica por ahí que está escuchando. Pero la verdad es que en la mujer que extraña, ¿no es cierto?, se revela un egoísmo grande, que es un poco lo que se promueve hoy, un gran egoísmo, en el sentido de que ella no, como diríamos en buen chileno, no está ni ahí con el marido, prácticamente solamente está preocupada de satisfacer sus propios deseos y de satisfacerse a sí misma y sus propias ideas. O sea, hoy en día vemos que muchas mujeres están dispuestas a matar a sus propios hijos para seguir sus propios intereses. Estamos hablando del aborto, para poder seguir sus propios intereses y para poder hacer lo que ellas quieren. Están dispuestas a destruir su familia, están dispuestas a no ceder en nada para poder lograr lo que ellas quieren. No digo que no haya hombres que lo hagan, sino que hablando netamente de la ideología que se está metiendo en relación a aquello. Entonces, porque claro, en el machismo extremo también vemos un egoísmo grande, o sea, de hombres que son capaces de pegarle y matar a sus mujeres por su propio egoísmo, sus celos, etc. Entonces, realmente esta mujer no tiene ningún atributo de lo que nosotros podríamos pensar que le agrada a Dios o que podríamos pensar que sea de bendición para una familia, qué valores le va a entregar a sus hijos, qué va a ser, qué ayuda idónea va a ser para su esposo. Eso es extraño. Entonces podemos ver que en el relato de la creación, el Señor cuando crea a Adán, y que lo vimos la semana pasada, dice algo distinto a lo que decía antes. La evaluación es diferente, la evaluación no es bueno.
que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hace? Dios le crea para él una ayuda idónea. O sea, primero que todo dice que él tiene que vivir en armonía con un otro, pero le hace un otro especialmente para él, una mujer que le va a ayudar. Yo le decía al Moisés ahí mientras conversábamos, es como si tú llevaras 2 baldes llenos de cereza, a los que les gusta la cereza, a mí me encantan en el verano, pesados, y a veces vamos al campo, ¿no es cierto?, nosotros a recoger cereza, y eso es pesadísimo, yo no me podría llevar 2. Entonces, tú vas ahí caminando, el otro te ayuda y lleva uno por ti. No te pasa los 2, ni tú tampoco lo vas mirando a ver cómo camina para que no se caiga, no. O sea, tú le tomas el otro para que lleven la carga, ¿no es cierto?, juntos, porque le vienes a ayudar. El otro no te va a tener que enseñar cómo llevar un balde, sino que tú ya sabes cómo llevar un balde y le vienes a ayudar al otro, ¿no es cierto?, a hacerlo, al trabajo, digamos. El ejemplo es súper simple, pero algo así. Entonces, realmente la mujer virtuosa, vemos que aparte que tiene más, el texto es más largo cuando habla de la mujer virtuosa, o sea, son muchos más atributos, y es una mujer que a mí me llama profundamente la atención y también me inspira mucho en el sentido de que tanto amor, o sea, es una mujer que es todo lo contrario, en vez de esperar su propio bien, ella no está ni preocupada de ella está preocupada de su familia, ella solamente se preocupa de dar, que los hijos estén bien, que el esposo esté bien, de servir, de ayudar, de salir a trabajar, ¿no es cierto?, a llevar el sustento, incluso a preocuparse de que, ¿no es cierto?, los hijos coman bien, ¿no es cierto?, estén limpios, estén tranquilos, que la casa sea un lugar de paz, de enseñarles, etcétera, de amar a su esposo. ¿Y cuál es la recompensa de todo eso que hace esa esposa? El esposo la llama bienaventurada y sus hijos también la alaban. Esa es la recompensa para esa mujer que es virtuosa, que realmente refleja lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, esa mujer va a ser una bendición en su hogar. En cambio, la otra mujer solamente va a traer destrucción a su hogar y a su propia vida, porque tanto egoísmo, en realidad después tú te mueres y, como dice el salmista, todo va a ser vanidad, si te pones a analizar. Pero en el caso de, si tú buscas tesoros en esta tierra, pero en el caso de ella no, ella está buscando tesoros en el cielo. Y su pedacito de cielo, por así decirlo, aquí en la tierra, es esa familia que Dios le regaló, que Dios le entregó, que Dios la bendijo, como cuando Adán y Eva, ¿no es cierto?, estaban en el Edén y Dios los bendijo y les dijo fructificado, multiplicado. Dios las bendijo a ella con hijos. Y ella menciona esa bendición siendo propicia a sus hijos y también a su esposo, o sea, siendo una bendición en la casa. Así que realmente es una gran diferencia entre ambas, y bueno, yo me quedaría con la que realmente agrada a Dios. Creo que es mucho más satisfactorio, mucho más fructífero, no satisfactorio, bueno, también, mucho más fructífero para la vida. Está bien interesante porque ese texto 31:10, muy conocido, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando imaginamos una mujer virtuosa, imaginamos una mujer con velo, delicadita, que llega, que se siente calladita, no dice nada. Pero ahora, virtud viene de virtud en latín, y que Casio de Reina, en el 569, cuando tradujo la palabra Jayil, usó esa palabra. Y en efecto, en ese momento, o sea, hace 500, 600 años, virtud venía de viril, de virilidad, de fuerza. Es decir, lo que quiere decir el texto es que mujer con fuerza, mujer valiente, mujer con coraje, mujer aguerrida, que hace todo por sus hijos, por su familia, que sale adelante, que tiene agallas. De hecho, la traducción de los ocho, que él coloca Proverbios 31 como mujer fuerte, ¿quién la hallará? En efecto, esa es la esencia de la mujer bíblica. O sea, de hecho, la mujer bíblica, como de hecho la gente critica, ¿no?, el feminismo moderno. Feminismo es una ideología o forma o movimiento social que intenta de que la mujer tenga derechos que antes han sido quitados. Y el machismo también, por cierto. ¿Okay? O sea, los dos, llevados a término secular, no es el plan divino en absoluto. Porque, ¿qué es el plan divino? Diría, bueno, como vimos la semana pasada, los dos llegarán a ser una sola carga, es decir, una forma en la cual tanto Adán como Eva, tanto el esposo como la esposa, llegasen a estar en Cristo, y en Cristo que existe una armonía total, sometidos ambos es a Cristo. Ahora, sí, ciertamente, mujer virtuosa es eso, básicamente una mujer que echa para adelante, echa gana, y yo creo que el concepto que hoy se tiene de la mujer, que debe, por un lado, pisotear al hombre, no es bíblico, y la mujer que debe estar calladita, sumida y no debe decir absolutamente nada, tampoco es bíblico, porque la mujer de la Biblia, fíjense que son mujeres que lucharon, hicieron todo por sus hijos, por su familia. Esa es la mujer, por supuesto, siempre en Cristo,
va a tener un carácter dócil, amable, así como el esposo en Cristo va a tener un carácter dócil, amable, y te dan una atmósfera del hogar cristiano. Gracias. Miren, yo quiero leer una cita, una pequeña cita que está en el libro La Educación de la hermana White. Eh, Está en la página 216 y dice así: puesto que tanto los hombres como las mujeres ocupan su lugar en el hogar, los niños y las niñas deberían saber en qué consisten los deberes domésticos: tender las camas, ordenar la pieza, lavar la loza, preparar la comida, lavar y remendar la ropa. ¿A qué actividades nosotros generalmente definimos todas estas actividades? ¿A quién le achacamos todo esto? A la mujer. No diga, Generalmente bueno, la acá la mujer. hermana Juárez debe estar hablando de las niñitas, cómo deben hacer lavar la loza. Y generalmente hay mujeres acá en Chile, sobre todo hace poquito que era, yo me recuerdo, no, es que el niñito tiene que ir a jugar, la niñita tiene que quedarse lavando la loza, tiene que hacer la cama, y era una cosa que a todos nos enseñaban. Pero miren lo que dice la hermana White en su época. De todas estas cosas, preparar la comida, lavar y remendar la ropa son actividades que como educación no menoscaban la virilidad de ningún muchacho. Imagínense. Y la hermana White nos está diciendo en su época, muy, muy Uy, adelantada al conmigo. pensamiento actual, que lavar la ropa, tender la cama, incluso hasta aprender a coser, pegar un botón, no son cosas que menoscaban la virilidad. Y eso es lo que el Señor pide al hombre: ser viril, no ser machista, ser viril. Es Jacob y cocinaba, sobre la mujer, Ajá, Jacob cocinar. cocinaba, ayudaba a su mamá. Jacob cocinaba, claro, hacía las cosas. Mire, y lo que dice sobre las mujeres dice: no menoscaban la virilidad de ningún muchacho, lo hará más feliz y más útil. O sea, chicos, ¿quieren ser felices? Aprendan a pegar un botón, aprendan a plancharse la ropa, aprendan a cocinar. ¿Quieren ser felices? Hagan eso. Miren las Cambiar mujeres. pañales. Dice, y si las niñas, a su vez, pudieran aprender a ensillar y conducir un caballo, hoy en día podrían cambiar una rueda y conducir un auto, o sea, podríamos, trayendo hacia el presente, manejar el serrucho y el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada, estarían mejor preparadas para hacer frente a las emergencias de la vida. O sea, como decía Moisés, es la mujer virtuosa, es una mujer fuerte, como decía el pastor, es una mujer emprendedora, es una mujer que no es esa princesita Disney que verdad que tiene que venir el príncipe a rescatarla y darle un beso y que se enamora en un momento, pero tampoco es una mujer amachada, una mujer que no quiere saber nada con los hombres. Son extremos que lamentablemente tenemos que quitar. La Biblia es quien nos define el concepto de qué es un hombre y qué es una mujer. Tenemos que sacarnos un poquito eso de la cabeza, que lamentablemente de tanto bombardeo muchas veces nos afecta. Sigamos avanzando. Ahí la Catalina leyó Génesis 1:26 al 28, ¿verdad? Que habla cómo Dios creó a su imagen al hombre y a la mujer. ¿Es correcto decir que el hombre y la mujer son distintas encarnaciones del carácter de Dios? Bueno, con relación a ello, Jan, quizás mencionar lo siguiente. Como tú mencionabas y se leyó al comienzo, pero no vamos, por eso no lo vamos a leer nuevamente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre las aves del cielo, las bestias, sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Está hablando, ¿cierto?, de que Dios creó al hombre bajo una copia que representaba realistamente qué es lo que era él. Y era un Dios, ¿cierto?, que tenía sentimientos, era un Dios que tenía atributos, pero en este caso, ¿cierto?, este versículo, el 27, exclusivamente va ligado al verso 28. No lo podemos dejar por separado. ¿Por qué? Porque el verso 28 ahora agrega a Dios, dice, y los bendijo y les dijo, fructificar la tierra y multiplicar, llenar la tierra y someterla, ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí agrega el otro concepto, los bendijo. Si nosotros colocamos atención, ¿cierto?, en los primeros versos de Génesis comienza diciendo, y dijo Dios y fue hecho. Y ahora agrega
en el verso número 26, hagamos. O sea, ya no lo iba a hacer solo, lo iba a hacer ¿con quién? Con la Trinidad, con la Deidad, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, desde las primeras páginas, las Sagradas Escrituras, la Biblia, hablan del origen importante del ser humano, y en este caso, varón y hembra. Entonces, la sexualidad existe por designio divino y será el medio para que nosotros llevemos a cabo la bendición de Dios. Ni el varón ni la mujer individualmente han sido creados a imagen de Dios, sino que constituyen conjuntamente el ser humano completo para una descripción detallada de este Dios creador. Mira qué importante es ello. Es una descripción de Dios, pero ni el uno ni el otro representa exclusivamente su propia identificación, sino entre los dos complementados, varón y hembra, los dos unidos componen lo que es Dios. Amén. Bueno, con decir de que en Génesis 5 Dios los llama Adán, y después Adán, después del pecado, Adán le pone nombre a su esposa y le pone Eva porque iba a ser madre de naciones, pero Dios les puso Adán. Ese era el nombre de los dos. Entonces, como dice el pastor, es en este vínculo sagrado del matrimonio entre hombre y mujer, ¿no es cierto?, donde se revela el carácter de Dios, donde podemos ver la imagen de Dios. Ahora, también es interesante notar que nosotros a veces tendemos muchas veces a querer rebajar a Dios a la tierra, creo que Pablo algo así dice por ahí, no lo voy a citar porque no me acuerdo bien, pero tendemos a rebajar a Dios en muchos aspectos como a tratar de pensarlo como terrenalmente. ¿Sí? Entonces a veces caemos en cosas así como, ay, Dios parece que tiene una parte femenina, Dios parece que tiene una parte masculina, y en realidad, en vez de nosotros tratar de pedirle al Señor que nos eleve a entender cómo Él ve las cosas. Eso es algo interesante, pero también el hecho de que los ángeles, por ejemplo, no tienen una sexualidad que nosotros vamos a decir hombre o mujer, son ángeles. Así como nosotros, Adán, que es hombre o humano, ¿no es cierto?, es hombre. Ellos son ángeles y viven distinto a como nosotros. Tienen roles diferentes y tienen, de hecho, una misión diferente a la de nosotros. Entonces, Cristo incluso, ¿por qué si Cristo tiene una parte hombre, una parte mujer, por qué no vino entonces como mujer? Si tenemos esa argumentación. No, Cristo vino como un varón. Ahora también, ¿por qué Cristo entonces cuando habla de la iglesia, por qué le dice la esposa? Y él se declara como el esposo. Entonces, ahí también hay algo interesante. Todas las veces que Dios hace ese tipo de declaraciones o de ejemplos, Él se pone como el esposo para su esposa. ¿Por qué? Porque entre esposo y esposa está el vínculo sagrado y la imagen de Dios. Entonces, en Él, y Dios, entonces, se pone, ¿no es cierto?, ese atributo. Pero ¿por qué le ponemos adjetivos? Que tiene que ser una parte femenina, una parte masculina. No. Entonces, hablamos por ahí de que, claro, una madre como una madre cuida a sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros, como cuando Cristo hablaba por parábola, para que nosotros podamos entender ese amor que Dios tiene por nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios sea femenino, o sea, o tenga esa parte, ¿no es cierto?, que sea mujer, no dice en ninguna parte, esto no hay ningún fundamento bíblico para decirlo. Entonces, realmente, claro, podemos entender su amor así para que nosotros, seres humanos, podamos entender ese amor que Dios tiene por nosotros, el cuidado, la protección, la delicadeza que pone, ¿no es cierto? Pero podemos ver que Cristo, siendo hombre, ¿no es cierto?, varón, él era muy delicado, él era muy responsable, era muy amoroso, era muy firme, tenía autoridad. Podemos ver muchos aspectos y era hombre. Entonces, también tiene que ver con la pregunta anterior. ¿Qué definimos nosotros también por mujer o por hombre? Así que eso es interesante, pero ciertamente el hecho de que Dios tiene una parte o que es femenino, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Oye, Carta, me hiciste pensar en dos cosas. Primero, en el himno tierno y amante que Jesús nos invita, ¿no? En todo lo tierno que es Cristo Jesús, a pesar que es hombre. Pero también me hiciste pensar en las frases típicas del feminismo moderno, de esa segunda ola que dice, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Que redefine a la mujer y dice que la mujer puede construirse por producto de la sociedad, ¿no? Ok. Mi comentario al respecto es que, en efecto, cuando
Cata comenta que Dios llama la palabra Adán, puede ser el nombre de Adán, puede ser la humanidad de Adán, o sea, como un pleno Adán como tal, pero es llamativo porque la forma que se escribe en ese relato cuando Dios llama a Adán y Eva, ¿verdad? Adán, después solamente vuelve a aparecer, es cuando en Génesis 4:26 se dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Ahí los hombres se usa otra vez la palabra Adán. De la misma forma que se usó cuando estaba Adán antes de la caída. O sea, ¿para qué? Porque la idea de lo que Dios desea es que el hombre y la mujer se han restaurado a la imagen de Dios. O sea, los ambos fueron creados a su imagen de Dios, tenían el sello del Creador, pero por supuesto hay características del hombre que Dios puede usar de una forma metafórica de amor hacia como padre y también de forma metafórica el amor hacia la madre. Pero en ambos tanto hombre como la mujer tienen el sello de su creador y debemos, o él nos desea reflejar la imagen en cada uno de sus hijos creados, en la imagen de amor que tienen. Claro que sí. Gracias. Mira, quizás agregar lo siguiente y agregar algo que me quedó pendiente. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿cierto?, del rol, de los roles. Generalmente nosotros tendemos a pensar que el hombre tiene un rol diferente al de la mujer. Y en este caso, estamos en una cultura tan arraigada en nuestra mente que yo te pregunto, Moisés, tú eres casado, ¿cierto? ¿Tú le ayudas a tu esposa? No, no le ayudas a tu esposa. Ya, me caí en la trampa. ¿Cierto? En este caso, ¿cierto? Catalina, ¿tus papás cooperan entre ellos? Siempre. Yo la palabra ayuda a la esposa nunca la había escuchado hasta que fui grande. Claro, entonces en ese aspecto, ¿cierto? Ahora cuando nosotros hablamos de este Dios maravilloso, nosotros debemos primero, ¿cierto? Quizás ir a Génesis capítulo 5, versículo 3, y dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. ¡Wow! Ya no eran de acuerdo a la imagen de Dios, eran de acuerdo a la imagen del ser humano, de un ser creado. Por eso tuvo que venir Cristo y restaurar la imagen de Dios. Amén. Y es ahí donde nosotros debemos entender que va a ser imposible entender humanamente quién es Dios en su cabalidad. ¿Por qué? Cuando Cristo vino, estuvo en la tierra, lo primero que le preguntan, bueno, ¿quién va a ser el esposo de ella si se ha casado con todos los hermanos? ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Al principio no era así. O sea, le está diciendo que el concepto desvirtuado que ellos tenían los hacía pensar de una manera humana, de una naturaleza pecaminosa. Pero cuando ellos entendieran cómo había sido hecho al principio el hombre y la mujer, iban a entender muchas cosas. Mientras nosotros más nos aferramos a Cristo, más vamos a entender que nosotros fuimos creados de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que dice Génesis, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para enaltecer el carácter de Dios, en complemento, en unidad. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya estamos por finalizar, así que brevemente les voy a pedir que den sus recomendaciones, lo que más les gustó, lo que deben llevarse los jóvenes a su hogar a través de esta lección, por favor. Me pasa que por hielo. Mira, básicamente diría que toda alma que nace en este mundo ha sido permitido por Dios para conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo, podamos reflejar la imagen perdida ya en el Edén y en Cristo Jesús, ser verdaderos hijos de Dios. Ya sea hombre y mujer, instintamente Él quiere eso, que reflejemos su carácter. Amén. Más que todo, yo creo que me quedo con lo último que dijo el pastor. Yo creo que es un llamado a estudiar más las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo para que el Señor nos vaya educando Él y nos vaya enseñando cuáles son las cosas verdaderas, ¿no es cierto?, que Él creó, por ejemplo, en este caso, su imagen en el matrimonio.
cómo es realmente una mujer que ama a Dios, cómo es realmente un hombre que ama a Dios y cómo debería ser ese vínculo especial de matrimonio y cómo debería ser esa familia, porque recordemos que la familia es lo que Satanás quiere destruir porque es la base de la sociedad, ¿no es cierto? Y Satanás se ha tratado de meter, pero con todo, con los niños, con los padres, ¿no es cierto? Ahora vemos que la tecnología educa a los niños metiéndole un montón de cosas en la cabeza. ¿Por qué? Y el niño escucha y lo aprende y está de acuerdo, porque el niño desde pequeño está para poder aprender, tiene esa plasticidad cerebral para poder aprender. Él está para aprender, porque eso es sabio, o sea, Dios lo creó así. Si tú le enseñas que Dios nos enseñe y pidámosle a nuestro Señor de que nos pueda educar conforme a su imagen y que Él realmente pueda restaurarnos nuevamente y así cada día, ¿no es cierto?, poder ir viendo las cosas con su poder, como, más como Él las ve, ¿no es cierto?, y tratar de no verlas tan terrenalmente. Bueno, en la recomendación que quizás podría dejar está en las Sagradas Escrituras, está en el libro de Filipenses. Y miren qué importante es esto, porque hay una acción nuestra y una acción que realiza Dios y también la persona que se está convirtiendo. El libro de Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6 dice lo siguiente: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro caminar no va a finalizar hasta que Cristo regrese. En este caminar cristiano, ¿cierto? Nosotros nos vamos perfeccionando, como dice la palabra de Dios. Pero en este perfeccionamiento, nosotros también debemos irlo colocando en práctica. Si se va quedando todo esto que conocemos con nosotros, nos vamos perdiendo la práctica. Entonces se transforma en teoría. La teoría no tiene sentido si no se ha colocado en práctica. Entonces, la invitación quizás a esta hora que pueda ser, que es mediante el diálogo con las personas, con la amabilidad, con la tolerancia, con la paciencia, debemos comunicar el Evangelio. Este Evangelio que es de perdón y de salvación. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué le podremos decir? Parece que hoy no hay preguntas, así que no sé. ¿Algún comentario? Tampoco, parece que no. Bueno, saludamos a nuestros amigos que nos están viendo en vivo. ¿Sí, Catalina? No lo... Hay una pregunta ahora. Ah, ya. Dice, Dice. ¿cuándo la homosexualidad se vuelve pecado? ¿Tener tendencias es pecado o no? Bueno, creo que ahí Moisés había aclarado ese punto. No sé si son dos preguntas en una. ¿La repito? Sí, yo la tengo acá. Dice, ¿cuándo la Ahí. homosexualidad se vuelve pecado? ¿Tener tendencias es pecado o no? Moisés tenía preparada esa respuesta ya. Así es el Espíritu Santo, ¿cierto? La prepara con anticipación. Bueno. Sí, al principio leímos el texto de Santiago 1:24, donde el apóstol analiza en qué punto está la tentación, en qué punto se convierte en pecado. Ahora, es llamativo porque esa palabra, epitumía, también se traduce como codicia, ¿no? Y casualmente, fíjate qué curioso, es la palabra que Jesús usa cuando le dice al joven rico, cuando Jesús le dice, le comenta los pecados al joven rico, Jesús omite la codicia. Y también Pablo, cuando precisamente hace su exposición, ¿no? De cómo se sentía en su vida espiritual, ¿no? Sin Cristo, también trae a colación el tema de la codicia. ¿Por qué? Porque las tentaciones es algo que el hombre no puede dominar por sí mismo. Es imposible. Es decir, como dice la mensajera del Señor, que si nosotros dejamos
llevar por nuestras inclinaciones, tendremos incluso los mismos rasgos que Satanás. Pero ese es el Evangelio. El Evangelio es que en la tentación, en medio de la prueba incluso más dura, como Cristo estuvo en el Getsemaní, y nadie va a soportar una prueba más dura que la de Cristo, Cristo ha prometido sobrellevar y pasar la prueba en su nombre. Nadie va a ser más tentado más que Cristo, así que cualquier persona, por ejemplo, si en mi caso, ¿verdad?, llegase a tener atracciones por hombres, yo sé que Cristo no fue tentado más allá de lo que yo fui tentado. Y mirando a Cristo Jesús, y mirando la cruz del Calvario, puedo entender que por mi mal deseo, si me dejo llevar por mal deseo, he hecho morir al Hijo de Dios. Yo creo que esa es la diferencia entre, en efecto, hay que romper ese mal deseo, mirar a Cristo, y Él ha prometido incluso, no solamente Él ha prometido generar nuevos deseos, nuevos comportamientos, nueva criatura que hay en Cristo Jesús. Quizás agregando, ¿cierto?, a tu respuesta, Moisés, en la carta, en las epístolas de Juan, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por las nuestras, sino también por las de todo el mundo. El ideal, ¿cierto?, es no practicar el pecado, pero si lo llegó a practicar, Dios dice que tiene un abogado. Si se ha arrepentido de todo corazón, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿en qué momento se convierte en pecado? Cuando se convierte en una práctica. ¿Por qué? El capítulo 3, el verso 8, ahora dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira qué importante, mira qué relevante esto. Dios, ¿cierto?, envió a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y podemos ser, ¿cierto?, en este caso, puede, no sé si la pregunta la hará por él o la hará por otro, pero puede ser un homosexual abstemio para el reino de los cielos. Muy bien, quiero leer una cita acá. Dice, está en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 268, dice: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, miren lo que dice acá, atento, llega a ser omnipotente. Qué poderosa palabra usa la hermana White. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que deba hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Es interesante acá lo que nos dice la mensajera del Señor, que sus mandatos son habilitaciones. Lo que Él manda puede llegar a hacerse por su poder y podemos llegar a ser omnipotentes. Cualquier cosa, entonces, cualquier tentación que podamos tener puede vencerse, pero como dice acá, únicamente mediante el poder de Dios. Por nosotros no lo vamos a poder hacer. Por más que luches, por más que lo intentes, no lo vas a poder hacer. Entonces, hay que someterse al Señor. Es la única forma, es la única manera de poder dejar no solamente estos pecados que estamos hablando acá de carácter sexual, cualquier otro pecado pueden vencerse mediante el poder de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes quienes nos acompañaron, también aquí a nuestros panelistas, a Catalina, a Moisés, ¿verdad?, al pastor Agustín. Muchas gracias por cada uno de los consejos, de cada una de las intervenciones que hicieron para, de alguna manera, dilucidar un poquito la verdad acerca de lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo, donde hay tanta oscuridad, donde hay tantas voces, donde hay tantas teorías que pueden llevar a confundirnos de alguna manera u otra. Así que a ustedes que están allí en sus pantallas, los invitamos para que sigan estudiando su escuela sabática, para que sigan allí compartiendo, ¿verdad?, con sus maestros, en su unidad de acción, en su GPS, sigan estudiando la lección, sigan estudiando la Biblia. Compartan este video si sienten que alguien lo necesita en su vida, pónganle like, comenten allí también si quieren saber alguna cosa más que quizás en las próximas lecciones podríamos preguntar.
Así que un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan una gran noche y que este día sábado podamos llevarnos todas estas impresiones para poder debatirlas y poder de alguna manera conversar junto con nuestros amigos que compartimos en la iglesia, ¿verdad? A través quizás de Zoom o quizás de forma presencial, como lo estamos haciendo algunas iglesias. Que el Señor les bendiga, les acompañe. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos quizás, si Dios quiere, en el próximo Inverse en español. Chao, chao.